Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Toda la gloria es del Señor en esta hora. Le damos todas las gracias a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesucristo por un día más, ¿verdad? Que los tiene con vida. Y más que nunca, ¿verdad? Por sus misericordias. Como dice la palabra, que por su misericordia no hemos sido consumidos. Gracias a Dios por la misericordia de Dios estamos con vida, ¿verdad? Un día más. Por lo tanto hay que ser agradecidos, ¿verdad? Con todas las bendiciones que el Señor nos da a nuestras vidas. Por la vida, ¿verdad? Por su misericordia, por el sustento, por el abrigo, ¿verdad? Por la salud, por todo, pues. Por la oportunidad más de echar mano de la salvación un día más, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien. Hoy vamos a predicar la palabra en esta bendita tarde. Como les dije, ¿verdad? Hemos estado llevando una secuencia de mensajes, de enseñanzas, ¿verdad? Hemos estado hablando del arrebatamiento de la iglesia. Y el día de ayer hablamos de lo que es la segunda venida de Cristo Jesús a la tierra, ¿verdad? Donde hay una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Hay una diferencia, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por ende, hoy vamos a hablar, oiga bien, diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Gloria al Señor. Diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Muy bien. Traigo con la ayuda del Señor, ¿verdad? 5 diferencias que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y la primera característica, vamos a avanzar, ¿verdad? Vamos a aprovechar bien el tiempo. La primera diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra es: en el arrebatamiento de la iglesia, oiga bien, se encontrarán los creyentes con Cristo en el aire. Mientras tanto que en la segunda venida, Cristo bajará a la tierra. Hay una diferencia, ¿verdad? El encuentro de Jesús con la iglesia es en el aire, dice la palabra. Mientras tanto que la segunda venida, gloria al Señor, Él pone los pies en la tierra. Por ende, ¿verdad? El arrebatamiento, esta es una diferencia tremenda, ¿verdad? El arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación, ¿verdad? Y la segunda venida de Cristo es después de la gran tribulación. Entonces hay una diferencia enorme, ¿verdad? Pero esta diferencia dice: en el arrebatamiento se encontrarán los creyentes con Cristo en el aire, y en la segunda venida Cristo bajará a la tierra, ¿verdad? Bueno, le tengo posturas bíblicas. En el arrebatamiento dice esta diferencia: se encontrarán los creyentes con Cristo en el aire. Eso lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17, que habla del arrebatamiento de la iglesia. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice el verso 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está, mire, con ellos. ¿Con quién? Con los muertos en Cristo, que serán resucitados, ¿verdad? En las nubes seremos encontrados para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. O sea, nótese esto, ¿verdad? En el arrebatamiento de los creyentes se encuentran con Cristo en el aire. Aquí lo está diciendo la Biblia, ¿verdad? Y la segunda venida, Cristo Jesús bajará a la tierra. Hay una diferencia, ¿verdad? En el arrebatamiento Cristo no baja a la tierra. Y no se puede, ¿verdad? Porque la primera venida de Cristo Jesús fue, ¿verdad? Hace 2000 años. Cuando vino en condición de hombre a esta tierra, ¿verdad? A pagar un precio en la cruz del Calvario, ¿verdad? A pagar por nuestros pecados. Él se entregó en ofrenda, en sacrificio, ¿verdad? Por nuestros pecados. Y Él murió y resucitó el tercer día, ¿verdad? Y por ende Él fue arrebatado al cielo nuevamente, volviendo a su trono, donde lo exaltó el Padre hasta lo sumo, dándole un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Entonces Jesús vendrá otra vez, pero después de la gran tribulación, pero viene con la iglesia. Pero el arrebatamiento de la iglesia, hay una diferencia. El arrebatamiento de la iglesia es antes de la gran tribulación. Por ende, ¿verdad? Estamos tocando la primera diferencia ahorita, ¿verdad? Entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra.
En el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con Cristo en el aire, mientras tanto que en la segunda venida Cristo bajará a la tierra, ¿verdad? Y para eso lo vamos a comprobar en Zacarías capítulo 14. Zacarías capítulo 14, verso 4. Esta es la segunda venida de Cristo, hermano. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Esa es la segunda venida, ponen los pies en la tierra, ¿verdad? En el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Mire, habrá un terremoto, ¿verdad? Cuando Cristo ponga sus pies en el monte de los olivos. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. O sea que va a quedar un valle, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gloria al Señor para siempre. Aquí dice que pone sus pies en la tierra, ¿verdad? Y también lo podemos leer en el libro de San Lucas. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, verso 50. Lucas 24, 50. Ahí pondrá sus pies el Señor en el monte de los olivos, ¿verdad? Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba. Aquí está el verso 52. Y los sacó fuera hasta Betania, ¿verdad? En el 50. Y alzando sus ojos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado para arriba al cielo. Esta es la ascensión de Jesucristo, pero también lo dice en Hechos capítulo 1, versos 9 al 11. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado, mire Cristo Jesús, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, fue llevado al cielo, ¿verdad? Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí que se pusieron junto a él, a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos ángeles, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así se tomará, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces aquí el Señor pone sus pies en la tierra, ¿verdad? Específicamente en el monte de los olivos. Y esta es la primera diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Cuál es, hermano? En el arrebatamiento los creyentes se encuentran con Cristo en el aire, mientras tanto que en la segunda venida Cristo Jesús bajará a la tierra. Vamos con la diferencia número 2. En el arrebatamiento Cristo lleva a la iglesia, ¿cierto? La lleva de aquí a la tierra, ¿verdad? En el arrebatamiento Cristo lleva a la iglesia. Mientras tanto que en la segunda venida Cristo Jesús viene con la iglesia. ¿A qué? A establecer el milenio, ¿verdad? Los 1000 años. Entonces en el arrebatamiento Cristo lleva a la iglesia. Y en la segunda venida Cristo viene con la iglesia. Lo dice la Biblia. Ahí Zacarías 14:5. Zacarías 14:5. Mientras, aquí la última parte, pero lo vamos a leer todo. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y aquí está, mira, la base, ¿verdad? De este punto. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? La iglesia de Cristo. Entonces, en el arrebatamiento, Cristo lleva a la iglesia, y en la segunda venida dice que viene con la iglesia, ¿verdad? También lo podemos leer en 2 Tesalonicenses 1:7. 2 Tesalonicenses 1:7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor, mire, desde el cielo, esta es la segunda venida, con los ángeles de su poder en llama de fuego. Dice aquí que viene con los ángeles, viene con los ángeles y viene también la iglesia. Y le tengo más postura. Judas, verso 15. Judas solo tiene un capítulo, por eso le digo yo, verso 15. Para hacer juicio el verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor, aquí está, con sus santas decenas de millares. Aleluya. Han de decir algunos, no hermano, pero ahí solo a los ángeles se refiere. Ajá. Está bien pues, 1 Tesalonicenses 3:13. 1 Tesalonicenses 3:13.
para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios Padre, en la venida, oiga bien, de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Le tengo otra lectura bíblica. Apocalipsis 19:14. Aquí está más clarito. Y los ejércitos celestiales, mira, aquí Cristo Jesús viene leyendo desde el verso 11 hasta el 14, ¿verdad? Viene con la iglesia, hasta la segunda venida de Cristo, que Él viene en un caballo blanco adelante, ¿verdad? Y nosotros venimos en caballos blancos en la segunda venida, venimos con Cristo Jesús, ¿verdad? Y dice el verso 14, y los ejércitos celestiales, ¿cómo vienen? Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y le seguían en caballos blancos. Oiga bien, la vestimenta que trae sus santos, y esta vestimenta la tiene la iglesia, ¿sabe? Vienen vestidos de lino fino, blanco y limpio. ¿Por qué yo le digo, hermano, que esta vestimenta la tiene la iglesia? Ahí está en Apocalipsis 19, ahí atrás. El verso 7 y 8, el diablo de la boda del cordero, ahora de la esposa que se ha preparado, dice el verso 8, y ella será concebido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Santo. Aquí está hablando claro, ¿qué es la iglesia, verdad? Entonces es Cristo Jesús. Oiga bien esta segunda diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. En el arrebatamiento Cristo lleva a la iglesia, pero en la segunda venida Cristo viene con la iglesia. Santo es el Señor. Bueno, vamos con la diferencia número 3 entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. La tercera diferencia es: el arrebatamiento será instantáneo, sea rápido. El arrebatamiento será instantáneo y inminente, o sea, de repente, ¿verdad? Específicamente solo la iglesia lo verá. El arrebatamiento será instantáneo, ¿verdad? Y solo la iglesia lo verá. Pero en la segunda venida todo ojo le verá. Aquí está una diferencia tremenda. 1 Corintios 15, 51 y 52. Será repentino, ¿verdad? Pero solo la iglesia lo va a ver en el arrebatamiento. Obviamente, porque lo vamos a encontrar con Él, ¿cierto? 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí, digo un misterio, aquí está, un misterio, ¿me? No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Dice el verso 52. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, mira, será inminente. El arrebatamiento será instantáneo y inminente, ¿verdad? Específicamente solo la iglesia lo verá. Pero en la segunda venida todo ojo lo verá. Y aquí le estoy dando lectura a 1 Corintios 15, 52. Marcos 13, 32. Dice que será de repente. Entonces hay una diferencia. El arrebatamiento será de repente, instantáneo, ¿verdad? Y la segunda venida todo ojo le va a ver. Marcos capítulo 13. Solo la iglesia ve en el arrebatamiento al Señor. Marcos capítulo 13, verso 32. Pero aquel día y la hora nadie lo sabe. Mire, por eso es inminente el día del arrebatamiento. Nadie sabe el día y la hora, hermano. Porque el día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Ni aun los ángeles están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Dice el verso 35 y 36. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o en la mañana. No se sabe ni la hora tampoco. No se sabe si es a medianoche, la madrugada, nadie sabe la hora. Pero cuando Él venga de repente, no los halle durmiendo. O sea, será de repente. Este primer punto dice, el arrebatamiento, esta diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida, dice que el arrebatamiento será instantáneo, será inminente, o sea, de repente. Y específicamente solo la iglesia lo verá. Pero en la segunda venida, todo ojo le verá. Zacarías 1:7. La gente se va a dar cuenta, hermano, del arrebatamiento de la iglesia es cuando nos miren que los creyentes ya no estamos aquí en la tierra y que desaparecimos. Ahí sí se van a dar cuenta, ¿cierto? Apocalipsis 1:7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Esta es la segunda venida, ¿verdad? Todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Se van a lamentar, mire, será terrible, ¿verdad? Porque los judíos van a decir, a él fue que crucificamos nosotros y él ya ha venido hace 2000 años. Zacarías capítulo 12, verso 10 y 11. Mira, será terrible. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, o sea, a Cristo, lo van a ver en la segunda venida. A quien traspasaron y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, mire, como el llanto de Adimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí. Oiga, será terrible esto, ¿verdad?
Gran día de lamentación, ¿verdad? Entonces está siendo claro, ¿verdad? Todo ojo lo verá. También le tengo Mateo 24, 29. Estoy hablando de la segunda venida, es una diferencia. Mateo 24, 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Esta es la gran tribulación. Entonces mira, la segunda venida después de la gran tribulación. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán. Aquí está, mira, harán lamentación por él. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, ahí está, al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gran gloria. Qué tremendo, ¿verdad? También esto lo registra Daniel 7:13, ¿verdad? Entonces esta tercera diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra es que el arrebatamiento será instantáneo y eminente y específicamente solo la iglesia lo verá. Pero en la segunda venida, después de la gran tribulación, todo ojo le verá. Ahora vamos con la cuarta diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Bueno, vamos. En el arrebatamiento, la iglesia es liberada de la gran tribulación. Escuche bien. Pero en la segunda venida juzgarán los pecadores y al anticristo, ¿verdad? Entonces, en el arrebatamiento la iglesia es liberada de la gran tribulación, porque la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Dónde está Apocalipsis 3:10? En el arrebatamiento la iglesia es liberada de la gran tribulación, pero en la segunda venida Cristo viene a juzgar a los pecadores y al anticristo y su gobierno, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 3 verso 10. Por cuanto ha guardado la palabra en mi paciencia. Bien, esto es lo que van en el rapto, los que guardan la palabra en la paciencia, que es Cristo. Yo también te guardaré de la hora de la prueba. Mira, esta es la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Entonces dice que Dios va a librar, los va a guardar de la hora de la prueba, ¿verdad? O sea que la iglesia no pasa la gran tribulación. Oiga, qué tremenda diferencia, ¿verdad? En el arrebatamiento la iglesia es liberada de la gran tribulación y mientras tanto que en la segunda venida Cristo Jesús viene a juzgar a los pecadores, ¿verdad? No viene a arrebatar a nadie. Muy bien. Donde le tengo varios textos. Proverbios 11:8. Este versículo me gusta, hermano, porque aquí habla bien clarito que la iglesia no pasa la gran tribulación. Queda pero clarito. Proverbios 11:8. Dice la Biblia. El justo, oiga bien, es librado de la tribulación, mas el impío entre el lugar suyo. Aquí está, mire, el justo es librado de la tribulación. Entonces en el arrebatamiento Cristo Jesús libera a la iglesia. ¿De qué? De la gran tribulación. Librará al justo. Un ejemplo, Lot fue librado del juicio de Sodoma y de Gomorra, ¿cierto? La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Dios va a librar a la iglesia de la gran tribulación también. Noé fue librado del diluvio, ¿cierto? Sí, fue librado, ¿verdad? Entonces el justo será librado de la gran tribulación. Entonces Cristo en el arrebatamiento, la iglesia es liberada de la gran tribulación, Apocalipsis 3:10 y Proverbios 11:8. Y vamos a leer 1 Tesalonicenses 1:10. Porque la gran tribulación es el día de la ira de Jehová y la iglesia no pasa la gran tribulación. Otro día vamos a estar predicando eso, ¿verdad? Que la iglesia no pasa la gran tribulación. 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperad de los cielos al Hijo, cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra, mire, los va a librar de la ira venidera, que es la gran tribulación. Ahora ahí adelante, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 8 y 9. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, de amor y con esperanza de salvación como él. Porque no nos ha puesto Dios para la ira, mire, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el arrebatamiento es tomado como salvación. Cristo Jesús va a librarle y la iglesia la va a liberar de la gran tribulación, del día de la ira de Jehová. Porque dice que nosotros Dios nos los ha puesto para ira. ¿Y qué es el día de la ira, man? Sofonías 1:15, el día grande y terrible de Jehová dice que será día de ira, aquel día. ¿Dónde está esto también? Lo dice Isaías 13:5 al 11. La iglesia no va a pasar el día de la ira, la gran tribulación. Y Apocalipsis 6:16 y 17, esto sí lo voy a leer. Apocalipsis 6:16 y 17. Este es el día de la ira. Miren, la iglesia va a ser liberada de esto. Apocalipsis 6, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre vosotros
y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, ¿verdad? De la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Nadie, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces esta diferencia es que en el arrebatamiento de la iglesia es liberada de la ira, de la gran tribulación, mientras tanto que en la segunda venida Cristo Jesús vendrá a juzgar a los pecadores y al anticristo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al 12 dice aquí la Biblia que en su manifestación Cristo va a matar al inicuo, al anticristo, lo va a matar con la espada de su boca. O sea que es la palabra, ¿verdad? También esto está en Apocalipsis 19, verso, gloria a Jesús, ya le digo, Apocalipsis 19, verso 19. Y vi a la bestia, mira, aquí viene a juzgar al anticristo, a los reyes de la tierra, o sea, a los presidentes de la tierra, y a sus ejércitos, toda la gente que se quede, ¿verdad? Reunidos para guerrear contra el que montaba en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, con ella el falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Qué terrible, ¿verdad? Y los demás muertos fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Qué tremenda diferencia, ¿verdad? Viene a juzgar al anticristo y viene a juzgar a los pecadores. Judas, versos 14 y 15. Viene a juzgar a los pecadores en la segunda venida del Señor. Judas, versos 14 y 15. Dice, he aquí que vino el Señor con sus santas decenas de millares, o sea, la segunda venida, ¿verdad? Para hacer juicio contra todos. Mira, a eso viene, a hacer juicio, a juzgar a los pecadores y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Será terrible, mira, los incrédulos, los ateos, ahí van a ser condenados ese día. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 9. Aquí dice que vendrá a juzgar a los pecadores. Hasta el tópico lo dice, mira. El título que trae aquí, ¿verdad? Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, el tópico del verso 3 en adelante dice, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo, ¿verdad? Pero quiero leer el verso 6 al 9. Porque esto es justo delante de Dios, pagar con tribulación a los que los atribulan. Ya que vosotros que sois atribulados dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿En qué vendrá? En llama de fuego para dar retribución, mira, sea castigar, darle su recompensa a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de perdición, de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? El arrebatamiento de la iglesia es liberada de la gran tribulación. Mientras tanto, en la segunda venida, Cristo Jesús viene a juzgar a las dos bestias, lo que es el anticristo y el falso profeta, y viene a juzgar a los pecadores también. Vamos con la quinta y última diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Muy bien. En el arrebatamiento de la iglesia, Cristo lleva a la iglesia al cielo, ¿verdad? ¿A dónde la lleva? ¿A qué la lleva al cielo? Al tribunal de Cristo, segunda de Corintios 5:10. Y también la lleva a las bodas del Cordero, en el cielo, ¿verdad? Ahí está en Apocalipsis 19, 7 y 8, habla de las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Mire, aquí en las bodas del Cordero, mira Apocalipsis 9, 7, 8, y después, mire, viene de la segunda venida, ya del verso 11 en adelante. Mire, Cristo Jesús viene con la iglesia, está bien claro. En el arrebatamiento, Cristo lleva a la iglesia al cielo. ¿Para qué? La lleva al tribunal de Cristo para recompensarla, ¿verdad? Según de Corintios 5, 10 y Apocalipsis 19, 7 y 8, a las bodas del Cordero. Y en la segunda venida, Cristo Jesús viene con la iglesia, mire, con la iglesia. ¿A qué viene con la iglesia? A establecer el milenio, que habla Apocalipsis capítulo 20, mire. Después del 19, el 20, habla del milenio, el reinado milenial de Cristo por 1000 años aquí en la tierra, con la iglesia y con todos los ejércitos del cielo, ¿verdad? Donde Satanás estos 1000 años será atado, ¿verdad? Y después del milenio, hermano, viene el juicio final ante el trono blanco,
lo cual todos los pecadores, toda la gente que está en el infierno serán trasladados al lago de fuego. Y todos los muertos, todos los pecadores, todos los que no se hayan escrito en el libro de la vida, serán lanzados al lago de fuego. Después del juicio, después del 1000 años viene el juicio ante el trono blanco, ¿verdad? Y después viene el juicio al lago de fuego, ¿verdad? Ahí en el trono blanco serán juzgados los pecadores echados al lago de fuego, ¿verdad? Y de ahí Jesús, Dios, en la nueva Jerusalén, ahí vamos a vivir para siempre, ¿verdad? Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Muy bien, hemos tocado este tema, ¿verdad? Gloria a Jesús para siempre en esta hora. Hemos tocado las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Son 5 diferencias. Y le voy a hacer un resumen. En el arrebatamiento, la primera diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra es que en el arrebatamiento se encontrarán los creyentes con Cristo en el aire. Mientras tanto que en la segunda venida Cristo bajará a la tierra. Segunda diferencia. En el arrebatamiento Cristo lleva a la iglesia al cielo. En la segunda venida Cristo viene con la iglesia a la tierra. Tercera diferencia, el arrebatamiento será instantáneo e inminente, o sea, de repente. Específicamente solo la iglesia lo verá, mientras tanto que en la segunda venida todo ojo le verá. Cuarta diferencia, en el arrebatamiento la iglesia es liberada de la gran tribulación y de la ira de Dios, pero en la segunda venida Cristo vendrá a juzgar a los pecadores y al anticristo. Quinta diferencia y última, en el arrebatamiento Cristo lleva a la iglesia al cielo, al tribunal de Cristo y a la boda del Cordero, ¿verdad? Mientras tanto que en la segunda venida Cristo Jesús viene con la iglesia a establecer el reinado milenial por 1000 años con Cristo Jesús. Muy bien, es muy edificante la palabra, ¿verdad? Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados, ¿verdad? Hasta aquí llegamos. Me gusta ser breve también, pero con una, ¿verdad?, claridad. Como dicen el buen entendedor, pocas palabras basta, ¿verdad? Así que hemos predicado este tema, la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo a la tierra. Son dos diferentes, ¿verdad? Dos diferencias. Hay diferencias, pues. El arrebatamiento, Cristo, antes de la gran tribulación, lleva a la iglesia de la tierra al reino de los cielos. Pero la segunda venida, después de los 7 años de la gran tribulación, Cristo Jesús viene con la iglesia a establecer los 1000 años, a reinar, ¿verdad? Un cielo nuevo y tierra nueva. Así que Dios bendiga a todos los que estuvieron conectados. Saludos, saludos, saludos. Saludos a todos los que estuvieron conectados, ¿verdad? Es un privilegio compartir la palabra del Señor, hermano. Créame que, como le he dicho muchos días, esto no es fácil, hermano, predicar la palabra. No cualquiera se pone a predicar por las redes, ¿verdad? No es fácil, hermano. No es fácil esto. ¿Por qué? Porque lleva estudio. Hay que estudiar, hermano. Hay que gastar desgaste mental también. Dedicarle tiempo a esto, hermano. Esto no es fácil, ¿verdad? Créame que esto no solo es ponerse aquí a predicar y ya, no, esto lleva un proceso, ¿verdad? Hay que pagar un precio, hermano, hay que leer la palabra para no cometer errores y que sea el Espíritu quien lo ayude a uno a enseñar la palabra con claridad, de manera que la auditoría, ¿verdad?, el oyente entienda de una manera clara, ¿verdad?, la idea del mensaje de la palabra del Señor. Así que Dios bendiga sus vidas, compartan esta prédica, hermano, compartan esta enseñanza, ¿verdad? Y pues si usted no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, puede hacerlo. Parecemos como Cristian Valladares Prédica, ¿verdad? Cristian se escribe con H, hermano, después de la T. Cristian Valladares Prédica. Suscríbese a nuestro canal de YouTube si no se ha suscrito, ¿verdad? Apoye a los hermanos, dele like y comente ahí, comparta también las prédicas, ¿verdad? Porque ahí también las subimos, ¿verdad? No le ponemos precio a la palabra. Yo no monetizo las páginas ni los canales, hermano. Yo lo hago por misericordia, ¿verdad? Por gracia recibo y por gracia también doy. La palabra de Dios es gratuita, no se vende, ¿verdad? Así que Dios les bendiga y hasta otra próxima ocasión estaremos predicando la palabra. Y recuérdese, creo que el fin de semana vamos a predicar. Vamos a venir con los temas, ¿verdad? Que seguimos, lo que es la iglesia no pasará la gran tribulación. ¿Quiénes van a pasar la gran tribulación? Y vamos a seguir predicando, ¿verdad? De la gran tribulación. Es que Dios me ha puesto a hablar, hermano, de estos temas del arrebatamiento, de tiempos finales, ¿verdad? De lo que viene a la tierra. Estamos como un atalaya para predicar esto, ¿verdad? Anunciarle a la gente, no es meterle miedo a la gente, hermano, sino advertirle de lo que viene para que usted se arrepienta y pueda escapar de los juicios que vienen a esta tierra, hermano. Así que Dios les bendiga en esta hora. Gracias por haber visto la prédica, ¿verdad? Y los que la van a ver más tarde, saludos, hermanos, saludos, saludos.